Elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por... Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. And promote cooperation. And this regard highlights the importance of effective mine action in and the role of international assistance to non-member states most affected by mines. In conclusion, the movement calls upon all member states of the Council to promote international cooperation. Están viendo, estamos escuchando la participación de Azerbaiyán, uno de los 47 países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un consejo de derechos humanos marcado por el informe de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Varios de los que ya han intervenido durante esta sesión que arrancó a las 4 de la mañana, hora venezolana, han hablado sobre la misión de determinación de hechos. Lo hizo la Unión Europea, que dijo que le preocupa la dilatada crisis de derechos humanos en Venezuela. Canadá, hablando en nombre de un grupo de países preocupados por las violaciones de derechos humanos en Venezuela y hacen un llamado a combatir la violencia sexual y de género. Liechtenstein, que denuncia que las violaciones o que exige que las violaciones de derechos humanos sean investigadas a fondo en nuestro país. Suiza dice que les sigue preocupando las graves violaciones documentadas, algunas son crímenes de lesa humanidad, hace un llamado a aplicar las recomendaciones del informe. Esto está sucediendo en Argentina, en este momento habla Alemania, vamos a ver si nos enteramos de algo. Bueno, se me acaba de ir justamente la señal, pero aquí está, aquí estamos. Germany reiterates deep concern about the human rights situation in China, in particular Xinjiang, Tibet and Hong Kong. Alemania habla sobre la situación de derechos humanos en la región de Xinjiang, en China, uno de los temas, digamos, más también más importantes de esta agenda de esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y monitoreamos, ya tiene una nota sobre este tema. Denuncia que crímenes contra derechos humanos continúan en Venezuela bajo casi total impunidad, y son las declaraciones de la Misión Internacional de Determinación de Hechos, de la presidenta de la Misión Internacional de Determinación de Hechos, de la señora Marta Baliñas. Dice: la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela presentó de manera formal este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra su tercer informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Tanto el SEBIN como la DGCIM utilizaron la violencia sexual y de género contra las personas detenidas a través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales, violaciones y amenazas de violaciones con el propósito de intimidarlas y humillarlas. La investigación ha demostrado que estos crímenes no fueron cometidos por individuos que actúan de manera inconexa dentro de estas agencias o fuera del control de sus superiores. Por lo contrario, el DGCIM y el SEBIN, la DGCIM y el SEBIN forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan de gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores y así consolidar el control del poder. Este plan fue orquestado desde el más alto poder político. Las violaciones a los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta el presente. Las intimidaciones llevadas a cabo por ambas agencias también perduran. La semana pasada, el mismo día en que la misión publicó este informe, funcionarios del SEBIN se presentaron en la sede del Provea, mientras familiares de sindicalistas detenidos hacen una rueda de prensa reclamando justicia. Las violaciones de derechos humanos que la misión ha documentado han tenido lugar en un clima de casi total impunidad.
Solo unos pocos funcionarios de inteligencia han tenido que rendir cuentas por estas y todos ellos han sido de bajo rango, y lamentó que las autoridades venezolanas no han hecho esfuerzos significativos para combatir el carácter generalizado y sistemático de las violaciones y brindar justicia y reparación para las víctimas. Las reformas judiciales anunciadas a partir de 2021 son claramente inadecuadas para corregir la falta de imparcialidad e independencia que aquejan al sistema de justicia. 6:25 minutos, tengan muy buenos días. Estos son los titulares de la mañana de RCR 750M. Es un hermoso amanecer hoy en el Valle de Caracas, un poco nublado, con algunas nubes, algunos cirrocúmulos. Hay 20 grados de temperatura, es un clima bastante fresco considerando la temporada y el calor que hizo el fin de semana y que terminó en unas lluvias torrenciales, una hora de aguacero que trajo granizo a Caracas y trajo cualquier clase de desmanes. Pero antes de hablar de ello, tenemos que hablar de lo que ha sido la principal noticia del fin de semana, sin duda alguna, por lo menos de información nacional, y es que un aluvión dejó 7 muertos, justamente un tema climático, dejó 7 muertos durante una actividad religiosa en Venezuela. Miembros de la iglesia metodista estaban en un río como parte de una convivencia cuando el caudal subió de manera abrupta. Fuertes lluvias causaron un aluvión que dejó al menos 7 muertos durante un encuentro religioso en el que participaban cerca de 40 personas en el estado Táchira, región de los Andes venezolanos fronteriza con Colombia. En la parte alta de la montaña hubo una copiosa caída de agua, la cual produjo un aluvión que se llevó a un grupo de personas, indicó este sábado el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, en declaraciones difundidas en sus redes sociales. Hasta el momento han sido extraídos 7 cuerpos, de los cuales 4 están sin identificar. Continuamos la búsqueda de 3 cuerpos. Informó sobre el hecho registrado el viernes. Se trata de una tragedia lamentable que involucró a integrantes de la iglesia metodista que se encontraban en un río, indicó Bernal sobre el grupo religioso cristiano protestante que se había reunido en la zona turística para una convivencia. En la actividad participaban 36 personas. El aluvión ocurrió mientras algunos se bañaban en el río, que subió de manera abrupta su caudal, arrastrando a varias personas. Las labores de búsqueda, dificultadas por las características geográficas de la región montañosa y las bajas temperaturas, continuaban entrada la noche del sábado para tratar de recuperar los otros cuerpos. Finalmente, entre las víctimas rescatadas, algunos presentaban cuadros de hipotermia, según informaron los rescatistas en imágenes difundidas por las redes sociales. Finalmente fueron solo 7, si no fueron más que 7, fueron solo 7 los fallecidos por este hecho. En algún momento se especuló que podían llegar a ser 13 personas fallecidas. No, bueno, terminaron siendo 7. No es que sean pocos, pero son menos que 13. Lamentablemente, bueno, nuevamente la situación climática del país cobra víctimas. Esto es consecuencia, pues, de las lluvias. Y ayer, como les decía, granizo, una nube en embudo y árboles caídos dejaron las lluvias en Caracas. Una lluvia de aproximadamente hora y media, pero fue realmente torrencial. La tarde de este domingo, 25 de septiembre, usuarios en redes sociales reportaron fuertes lluvias que generaron inundaciones, árboles caídos y fuertes vientos en avenidas de Caracas. Algunos ciudadanos aseguraron evidenciar granizo. Pasado el miércoles, la ciudad de Caracas registró fuertes precipitaciones que se hicieron tendencia en redes sociales cuando internautas aseguraron estar en presencia de granizo. Pero además de eso, hubo árboles caídos en Chacao, en el bosque, un árbol cayó encima de un camión. En Bellomonte también cayeron varios árboles. En el Country Club, en esa bonita zona del Country Club, en la que a un lado está la cancha de golf y al otro lado están las casas, pero en el medio hay como un bosque de bambúes muy lindo en la avenida principal del Country Club. Bueno, uno de esos bambúes cayó y cerró también el tráfico a la circulación. Así que varios acontecimientos, como lo muestra Monitoreamos, anegadas calles del centro de Caracas por fuertes lluvias de este domingo. Las fuertes lluvias que se han registrado este domingo en la capital han provocado el anegamiento de varias calles en el centro de Caracas. Yo les puedo comentar que, por ejemplo, esta foto que estoy señalándoles aquí, esto es la avenida Andrés Bello, ya llegando a la Chiquinquirá, y esto es la calle, si no me equivoco, es la avenida Las Acacias, es el nombre de esta avenida que está aquí.
Y bueno, fíjense cómo está esto, cómo está la entrada a este edificio. A través de las redes sociales, usuarios reportaron que en la avenida Andrés Bello, ahí está, se ha acumulado gran cantidad de agua, lo que dificulta el tránsito de vehículos y peatones. Esto es a la altura, como les decía, de la Florida. Bueno, fíjense cómo está a la altura de la Policlínica Méndez Jimón. Vamos a ver si podemos ver este video. Tremendo, estas son las escaleras de la Méndez Jimón, ¿no? Y fíjense cómo está el Andrés Bello allí, más de la Andrés Bello a la altura de la Florida también, bueno, pero en otras zonas de Caracas, concretamente yo les puedo decir que aquí en San Bernardino, yo después de la lluvia traté de ir a comprar unos vegetales para hacer el almuerzo y tuve que devolverme porque sencillamente no podía cruzar la avenida Gamboa, que es una avenida que viene de la Cota 1000, y que va atravesando hasta que llega a Plaza La Estrella. Bueno, esa avenida concretamente era un río que, bueno, sí, lo podías cruzar, pues no te iba a arrastrar, pero bueno, te ibas a ir con el agua hasta, no sé, hasta más arriba de los tobillos. Así que así estuvieron las cosas ayer en Caracas. Información internacional que tiene que ver también con esto. Tormenta tropical Ian gana fuerza rumbo a Cuba y a Florida, y es decir, fíjense dónde está ubicada, es decir, que sus coletazos son los que podemos estar sintiendo en las próximas horas en el país. Autoridades y residentes de Florida seguían con cautela el paso de la tormenta tropical Ian, que atravesó el Caribe el domingo y que posiblemente se convierta en huracán de categoría mayor a medida que se desplaza hacia el estado. El gobernador Ron DeSantis ha declarado un estado de emergencia en toda Florida e instó a la población a prepararse para una tormenta que podría descargar aguaceros sobre gran parte del estado, así como vendavales y marejadas. Los meteorólogos todavía no están seguros del sitio exacto en el que Ian podría tocar tierra, pero modelos actuales muestran una trayectoria que lo llevaría hacia la costa oeste de la Florida o las regiones de la franja noroeste del estado, señor DeSantis. Vamos a seguir monitoreando la trayectoria de esta tormenta, pero realmente es importante destacar el grado de incertidumbre que todavía existe, dijo DeSantis en una conferencia de prensa el domingo, advirtiendo que incluso si no están necesariamente en el ojo de la trayectoria de la tormenta, va a haber impactos bastante amplios en todo el estado. Y a las 6:32 les doy información de último minuto. Las primeras noticias de esto surgieron hace menos de una hora. Un hombre mata a tiros a 13 personas en un colegio en el centro de Rusia. El atacante se ha suicidado tras el asalto, según el Ministerio de Interior ruso. Un nuevo tiroteo ha sembrado el drama en otra escuela rusa. Al menos 13 personas, 7 de ellas niños, han sido asesinadas en un ataque contra un centro escolar de la ciudad Izhevsk, en la República de Udmurtia. El atacante, el 10º fallecido, se suicidó, según la investigación. En el suceso han perdido la vida 2 vigilantes y 2 profesores. Según los datos preliminares, el criminal iba armado con 2 pistolas traumáticas que habían sido reconvertidas para el uso de munición real. Hasta el momento no se ha establecido su identidad, ha señalado en las redes sociales el presidente del Comité de la Duma Estatal para la Información, Alexander Ginstein. Esta tragedia reabre en Rusia una vez más el debate sobre las armas. La matanza tiene lugar pocos meses después del tiroteo del 26 de abril en una guardería de Beskaima, donde fallecieron 3 personas, y un año después de otro ataque contra una universidad de Perm, que se saldó con 6 muertos y medio centenar de heridos. En mayo de ese mismo año sucedió un incidente similar en otro colegio de Kazán, donde hubo 9 víctimas mortales. El atacante se suicidó, llevaba una camiseta negra con símbolos nazis y un pasamontañas. No tenía ningún documento, apuntado a un comité de investigación a la agencia de noticias TASS. Y en Italia, la derechista Giorgia Meloni ha ganado las elecciones. Derechista sin ambajes, sin querer disimularlo, es una de las mejores aliadas, por ejemplo, de Vox en España. Admiradora durante su juventud de Benito Mussolini, Meloni, de 45 años, conocida por su lenguaje directo y eficaz desde sus años de líder estudiantil en Roma, podría convertirse también en la primera mujer que llega a la jefatura de gobierno. Podría convertirse, no, ya ganó. Admiradora durante su juventud, bueno, de Benito Mussolini y tal, militante en la derecha postfascista desde los 15 años, es miembro de la Cámara de Diputados desde el 2006 y no ha tenido pelos en la lengua para criticar al gobierno saliente de Unidad Nacional liderado por el prestigioso economista Mario Draghi. Su vertiginoso ascenso se debe en buena parte a que fue la única que se opuso por 18 meses al gobierno de Draghi, lo que le ha favorecido para recoger el descontento de los italianos ante la inflación, la guerra en Ucrania y las restricciones
por la pandemia, un fenómeno más que asombroso, ya que en las legislativas de 2013 no llegó a obtener 2% de los votos. En 10 años ha logrado interpretar las esperanzas frustradas de los italianos contra las órdenes de la Unión Europea, así como las protestas del alto costo de la vida y el futuro bloqueado de los jóvenes. Hay que recordar que Italia fue el único país de Europa, de la Unión Europea, que en su momento no reconoció lo que se llamó la presidencia interina de Juan Guaidó, por ejemplo, es decir, los vientos de derecha, y además Italia tiene una posición bien sui generis ante el tema de la guerra en Ucrania también, o sea, los vientos de derecha vuelven a sonar con fuerza en Italia. En estos lares, mientras tanto, pues toda la noticia del día de hoy, sin duda, la información más importante que tenga que ver con el día de hoy, sin duda para nosotros y también para Colombia, va a ser la reapertura de la frontera. Finalmente no habrá reunión Maduro-Petro, no habrá visita de Petro a la frontera, y este fin de semana estuvieron los ministros de Defensa de Venezuela y Colombia, Iván Velásquez y Vladimir Padrino, debería decir Vladimir Padrino e Iván Velásquez, perdón, pero son de Venezuela y Colombia, Vladimir Padrino e Iván Velásquez, hablando sobre el proceso de reapertura y la cautela que deben tener para ello. Hay mucha más cautela del lado de Venezuela que del lado colombiano. Creo que también hay muchos más callos que pisar en este sentido. Tanto los ministros de Petro y Migración Colombia chequean la logística para la reapertura fronteriza. El gobierno de Colombia repasó la logística para la reapertura fronteriza con Venezuela prevista para este lunes 26 de septiembre. El ministro de Comercio de Petro, Germán Umaña, dijo que en el acto de este lunes sonarán los himnos nuestros y luego pasarán los camiones que están programados para que nunca más se vuelva a cerrar la frontera. Estamos listos, fronteras abiertas, dijo el ministro colombiano a través de su cuenta de Twitter. En la víspera de la reapertura fronteriza con Colombia, tras el reinicio de las relaciones bilaterales acordado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el gobernante Nicolás Maduro, los funcionarios del vecino país recorrieron el puente Simón Bolívar. A partir de las 9 de la mañana se realizarán los actos protocolares con la presencia de autoridades de Colombia y Venezuela. Se harán los actos protocolarios en los que estaremos nosotros y las autoridades venezolanas, nos daremos el saludo pertinente, sonarán los himnos nuestros y luego pasarán los camiones que están programados para que nunca más se vuelva a cerrar la frontera, aseveró el funcionario. Semana trae este análisis que dice: reabrir la frontera con Venezuela. La apuesta de Gustavo Petro y Nicolás Maduro no será tan fácil como la pintan. ¿Por qué? Aún no hay claridad de cómo funcionarán las operaciones comerciales ni qué tan rápido despegará la conexión aérea. Vamos a estar hablando sobre la conexión aérea en los próximos minutos. Además, hay serias dudas sobre el control en los puentes fronterizos y la atención a una posible nueva ola de migrantes. Retomar la atracción en la movilidad de personas, superar las tensiones del pasado, pero sobre todo garantizar negocios entre los dos países no será una tarea fácil. De hecho, hay más dudas que certezas. Hace unos días, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se pronunció en el sentido de un acuerdo con Venezuela para la reanudación del paso de carga hacia los dos países. Sin embargo, para el sector no hay claridad absoluta de cómo funcionará en la práctica. El ministerio confirmó que aunque los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que unen a Cúcuta con el estado Táchira, operarán de las 7 de la noche a las 6 de la mañana, temporalmente los camiones llegarán a un punto del otro país y harán el traslado de la carga a camiones nacionales mientras se hacen los protocolos y se normaliza la situación gradualmente. Esto implica retos operativos que generarían sobrecostos, mientras que los dos países acuerdan los temas aduaneros y de sanidad, tal como lo solicitó Venezuela, pero esa es la carga más liviana. Para un amplio sector de transportadores no existen condiciones idóneas ni de rentabilidad ni de seguridad para llevar mercancías al vecino país. De hecho, no existe garantía plena de que un camión que viaja cargado desde Colombia tenga que traer desde Venezuela, ni mucho menos que lo haga de forma totalmente segura para el conductor y la mercancía. Y yo aquí, en un brote de nostalgia, me acuerdo de la década de los 90, cuando yo empezaba como reportero de economía, y las quejas eran justamente las contrarias, eran los transportistas venezolanos los que decían, bueno, es que nosotros pasamos a Colombia y no tenemos seguridad en las carreteras colombianas y a lo mejor no tenemos que traer desde Colombia, ¿no? Las vueltas de la historia, las tornas de la historia.
Hoy en día es todo lo contrario. Y en tanto, contrabandistas de código trocha en Táchira pasaron compras nerviosas antes de la apertura de la frontera. Centenares de camiones de carga pesada con mercancía de contrabando fueron vistos a plena luz del día, incluso generando caos en las principales calles del municipio de Bolívar durante la tarde de este viernes, a propósito de la inminente reapertura del comercio binacional. Un habitante de frontera que pidió no ser identificado comentó que los importadores de trocha lo que están haciendo es subiendo inventario, porque aún no se sabe cuánto tiempo se va a tardar para que autoricen los permisos sanitarios. Bebidas gaseosas, alimentos y fertilizantes son parte de las mercancías que entraron a Venezuela de manera ilegal en las últimas horas en grandes cantidades a través del código trocha. Empresarios, auxiliares aduaneros y sectores productivos esperan que los pasos ilegales sean militarizados en los próximos días, según las promesas que les habría ofrecido el superintendente de aduanas del régimen para poner fin al contrabando y restablecer el comercio legal por encima de los puentes internacionales. Y aquí la preocupación de muchos, yo no voy a decir de quiénes, pero de muchos, y ustedes son gente inteligente y van a saber quiénes son. La preocupación de muchos es justamente no estar pisando los callos de los que en estos últimos años han hecho gigantescos negocios a cuenta del cierre de la frontera. Decía Maduro en estos días, o decía alguien del gobierno venezolano que, no sé si era Maduro, creo que era Maduro, pero no sé a ciencia cierta ahora si era Maduro, decía que hay que tener mucho cuidado porque a lo largo de los años el cierre de fronteras, etcétera, y entonces no vaya a ser que con la apertura de fronteras se exacerben los negocios ilegales. Y le respondían desde el lado colombiano, y aquí sí estoy casi seguro de que era el propio Petro, que el cierre de fronteras, la apertura de fronteras no afecta a los negocios legales, afecta a los negocios ilegales, o sea, y la frontera cerrada es más favorable para los negocios ilegales que la frontera abierta. Y eso es una verdad como un templo. En tanto, llegó a Colombia un cargamento de urea venezolana para procesar en monómeros. El locuaz embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, había dicho que se la vendieron con descuento, que le vendieron a Colombia esto con descuento. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, informó este viernes sobre la llegada al puerto de Barranquilla de un barco con más de 16.000 toneladas de urea proveniente de Venezuela que será destinada a la fabricación de fertilizantes en la planta de la compañía binacional Monómeros, retomada esta semana por el gobierno de Nicolás Maduro para su administración. Según Benedetti, que como siempre digo es muy locuaz, él mismo gestionó la negociación en Venezuela con el gobierno chavista a nombre del presidente Gustavo Petro. Indicó que el precio que se pagó es más bajo que el que antes obtenían en el mercado internacional. Nos cobran a $600 la tonelada, en el mercado la tonelada está entre $730 y $930. Ya llegó a Barranquilla el muelle 1 de Monómeros, el buque con más de 16.000 toneladas de urea. A $600 la tonelada es una gran noticia para los campesinos porque se ahorrarán $100 por tonelada, manifestó el embajador en su cuenta de Twitter. Y pregúntenle a cualquier agricultor venezolano cuán difícil es conseguir urea en Venezuela, porque además la urea, ojo, no estoy haciendo ninguna acusación, pero la urea es un hecho, es un precursor de la cocaína, por lo tanto hay que tener mucho cuidado pues con a quién se le vende. Eso hace que sea más difícil conseguirla. El cargamento con el compuesto químico llegó a Colombia procedente del puerto José Terminal en Anzoátegui y llegó pasada las 11 de la mañana de este viernes, y con este se oficializa el intercambio comercial entre ambos países luego de varios años de relaciones rotas. Un colombiano preso en cárcel de Táchira se declara en huelga de hambre. Un hombre de nacionalidad colombiana, identificado como J. Palacios Castillo, quien se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, municipio Córdoba, se declaró en huelga de hambre. La medida se desprende ante la falta de vehículo para ser trasladado al Hospital Central de San Cristóbal para recibir atención médica ante 2 hernias que presenta, dolor en sus dientes, fiebre y depresión. A pesar de que el Tribunal Segundo de Justicia emitió 2 órdenes de traslado a dicho nosocomio, hasta el momento esto no se ha cumplido. A través de un escrito, Palacios denunció que un grupo de diplomáticos del gobierno colombiano llegó hasta el centro de reclusión para constatar el estado de los detenidos. Sin embargo, las autoridades del Centro Penitenciario de Occidente les negaron el ingreso, y la aerolínea Turpial recibió autorización de Colombia y volará el lunes 26 de septiembre. Atención a estas 3 noticias, porque ligadistas te dicen algo. Tras la negativa a Conviasa, se buscó una alternativa para el vuelo inaugural. La Aeronáutica Civil de Colombia informó que autorizó a la aerolínea venezolana Turpial para que realice
el vuelo de este 26 de septiembre tras la reanudación de las relaciones comerciales entre ambos países. A través de las redes sociales se dio a conocer la información de este sábado en la noche. Serán ellos los que hagan el vuelo inaugural, luego de que se informara que Conviasa no podrá hacerlo al estar sancionada por la OFAC. Desde Colombia indicaron que es una gran noticia para la recuperación de la conectividad aérea binacional. El embajador cafetero, el locuaz embajador cafetero en Venezuela, Armando Benedetti, también dio a conocer la información en sus redes sociales y celebró el hecho. La aerolínea venezolana Turpial recibió autorización de la Aerocivil para aterrizar en Bogotá el próximo lunes 26, proveniente de Caracas. Esta es una gran noticia para la recuperación de la conectividad aérea binacional, pero Wingo, mientras tanto, ha suspendido temporalmente la venta de boletos entre Caracas y Bogotá. Esto ocurre luego de que el embajador de Colombia, Armando Benedetti, diera a conocer que la aerolínea Turpial recibió la autorización para volar a Bogotá. Yo les decía la semana pasada, los boletos de Wingo están muy baratos. ¿Qué van a hacer? Bueno, seguramente le van a prohibir volar a Wingo. Y van a poner una que tenga los boletos bien caros para que tengamos que pagarlos. La aerolínea colombiana Wingo suspendió este sábado 24 de septiembre su venta de boletos online con el primer vuelo previsto para el 3 de octubre sin dar detalles de la decisión. Las ventas en la ruta Caracas-Bogotá y Bogotá-Caracas se encuentran temporalmente suspendidas. Esperamos volver muy pronto con nuestros vuelos seguros a precios bajos y buena onda. Esto ocurre luego de que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, diera a conocer que la aerolínea venezolana Turpial Airlines recibió la autorización para volar de Caracas a Bogotá el próximo lunes 26 de septiembre. Pero además fue el mismo Benedetti el que confirmó que Conviasa no podrá volar a Bogotá por sanciones de la OFAC. Pero ahí sí nos embraguetan y dicen que las perversas sanciones y que uno no necesita visa gringa para ser presidente de Colombia, como dijo en su momento el inefable Ernesto Samper Pizano, devenido en defensor de cuanta causa ignoble hay en el mundo. ¿Se acuerdan de Ernesto Samper Pizano? Yo no necesito una visa gringa para gobernar Colombia. Bueno, ustedes no necesitan las sanciones de Estados Unidos para ustedes decir que aerolínea viaja a Bogotá, ¿no? El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó este viernes 23 de septiembre que la aerolínea venezolana Conviasa no podrá operar la ruta Caracas-Bogotá debido a que está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sí, no se puede hacer ese vuelo, textualmente no se podía recibir la aerolínea porque está sancionada en la lista Clinton, exacto, no tiene aprobación de la OFAC. Entonces eso es un problema para el que vaya a hacer una negociación con ellos, una transacción bancaria, informó el diplomático. En declaraciones a la prensa difundidas a través de videos posteados en Twitter, el ex senador colombiano aseguró que Conviasa ya tiene la aerolínea que lo sustituirá, pero dijo que no puede revelar más detalles al respecto hasta que sea un hecho. Bueno, pocas horas después se supo que era Turpial Airlines. La lista Clinton es como se conoce la lista negra de empresas y personas sospechosas de relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo. Y para cerrar este bloque, hoy hay marchas, las primeras marchas contra el gobierno de Petro en Colombia. Nos dice Infobae quiénes, por qué y dónde protestarán. Varios sectores de la derecha en este país, en el país, están convocando a manifestaciones contra las reformas del gobierno de Gustavo Petro, pero también motivan a los ciudadanos a salir a protestar en contra de los gobiernos regionales de izquierda. El próximo lunes 26 de septiembre habrá una serie de marchas convocadas por sectores de la derecha de Colombia, empresarios de varios sectores, conservadores, libertarios, religiosos y otros ciudadanos que quieren mostrar su inconformidad con las reformas que ha propuesto el gobierno del presidente Gustavo Petro. El uribismo, por ejemplo, saldrá a las calles. Alicia Arango, activista, ex candidata al Senado por el Centro Democrático y adulta mayor, compartió cuántas personas vamos a ir a la marcha este 26 de septiembre a la calle 26S, manito arriba. La usuaria Alejandra Cifuentes, además de protestar por el gobierno Petro, quiere mostrar su descontento con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y con la reforma tributaria que al rico lo quiere ver pobre y al pobre lo quiere ver más pobre. La Asociación Colombiana de Camioneros también anunció que protestará este lunes contra el aumento del precio de la gasolina. Enfrentemos de una sola vez el precio de los combustibles. El problema de los combustibles es uno solo. Nosotros los camioneros queremos saber para dónde vamos porque tenemos reforma tributaria más alza de los combustibles al 100%, dijo Alfonso Medrano, presidente de este gremio. Darío Acevedo, polémico director del Centro Nacional de Memoria Histórica, defendió la marcha de las derechas al afirmar que el hoy presidente le ofreció el mismo trato a Iván Duque. Petro y Bolívar declararon la protesta y movilización callejera permanente contra el gobierno Duque desde el 7 de agosto de 2018. Así que no se quejen.
el que siembra vientos recoge tempestades, le faltó decir al polémico, como lo llama Infobae, Darío Acevedo. Polémico, por cierto, Ospina, el alcalde de Cali, es un tipo que estuvo en la primera línea de las protestas. Cali fue el epicentro de la protesta contra el gobierno de Iván Duque, y realmente allí la situación estuvo muy dura por muchos días. 6:49 minutos, vamos con un instante de publicidad. Si usted quiere un equipo médico, si usted necesita un equipo médico en alquiler, para usted, para un familiar, le recomiendo que ingrese en la cuenta de Instagram @equimédica_alquiler, porque en Equimédica tenemos todo lo que un paciente puede necesitar para la atención en el hogar, desde una cama clínica hasta un concentrador de oxígeno, un aspersor de flemas, un aspirador de flemas, cualquier cosa que usted necesite. Se la alquilamos en toda Caracas y con muy pocos requisitos, pero si usted necesita que ese mismo aparato se lo vendamos, pues por supuesto, o ese mismo equipo se lo vendamos, por supuesto se lo vendemos sin ningún problema, y allí sí la entrega es a nivel nacional. Equimédica_alquiler, como les comenté, @Equimédica_alquiler, o 0412-806-2591, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y dispensen ustedes que está sonando un gato por ahí. También hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Caracas, más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños, desde un gatito pues hasta un caballo. Todo lo atiende el doctor Alfredo Cova, que les ofrece más servicios de odontología veterinaria, laboratorio clínico veterinario, atención nutricional, cirugías electivas, servicios de vacunación y mucho más, incluyendo la peluquería canina. 0414-127-7947 y 0212-661-1546 en la avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, en Santa Mónica. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Insólito el discurso del canciller Carlos Faría a nombre de Nicolás Maduro en la ONU, y dice Faría que los acusan de ser una dictadura, nos acusan de ser una dictadura, dice Faría. Parte de la misiva del gobernante Nicolás Maduro y leída por el canciller Carlos Faría se refiere a la migración venezolana, que aseveró es inducida. Por cierto, hace unos años Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez dijeron en ese mismo foro que lo de la migración de venezolana era una mentira, que eso no existía, que eso era un cuento. Ahora dicen que es inducida por los actos de piratería contra el país, que ha dejado profundas huellas en la sociedad. El mandatario venezolano denuncia la guerra económica, el robo y las sanciones de las que ha sido víctima su administración por parte de Estados Unidos y países europeos. También apoya la propuesta de México de una comisión para facilitar el diálogo entre Rusia y Ucrania, y lo dice él mismo, que no se quiere reunir con su propia oposición. En México, por cierto. El canciller venezolano Carlos Faría participó la tarde de este 24 de septiembre en la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde leyó una carta del mandatario Nicolás Maduro que denuncia la guerra económica, el robo y las sanciones de las que ha sido víctima su administración por parte de Estados Unidos y países europeos. Nos acusan de ser una dictadura, dice parte de la misiva leída por Faría en Nueva York, que también señala las agresiones contra el país de múltiples maneras. A Venezuela se le han aplicado todos los manuales para desestabilizar su democracia. Estados Unidos ha propiciado intentos de magnicidio, conspiración y hasta que inventado un gobierno paralelo ficticio que rayó en lo ridículo. Según Maduro, a Venezuela se le han aplicado 913 sanciones que en resumidas cuentas le impiden a mi pueblo comprar y vender lo que necesita. Esto se traduce en sufrimiento, privaciones y agresiones sistemáticas que coartan la vida y los derechos sistemáticos del país. Parte de la misiva del gobernante Nicolás Maduro, y leída por el canciller Carlos Faría, se refiere a la migración venezolana, que aseveró es inducida por los actos de piratería contra el país, que ha dejado profundas heridas en la sociedad. Nada se dice el 60% de la población venezolana que emigró y regresó huyendo de los malos tratos de los que son objetos en otros países del mundo. Y es una lástima, yo no entiendo por qué. Aquí no está la foto, yo vi esa foto y me sorprendió que Faría leyó ante un auditorio vacío, ahí no había nadie. En tanto, Miguel Pizarro, quien es el
representante ante la ONU del llamado gobierno interino, dice que el canciller de Maduro se burla de ONU y de toda la comunidad internacional. El mundo es consciente de la crisis de migrantes y refugiados que vive Venezuela. Apenas el mes pasado, organismos de la ONU actualizaron una cifra de refugiados y migrantes venezolanos, informando que son 6,8 millones en todo el mundo. Voy con unos titulares más, muy rápidos, porque ya se termina el programa. Algunos locales, algunos internacionales. Productores de la colonia Tovar denuncian que el Tren de Aragua bloquea sus cultivos. Los agricultores informaron que desde hace varios meses, 2 meses, los delincuentes instalaron una barricada en el sector San Luis para cobrar vacunas. También denunciaron una presunta ruta de drogas que culmina en Puerto Maya. Es lo único que falta, ¿no? Que ahora no podamos ir a la colonia Tovar porque se la agarran los malandros. Como no se puede transitar por el municipio Acevedo del estado Miranda, porque eso es de los malandros, pues. Bueno. Ajá. Vecinos de Candelaria y San Agustín protestaron por tener 10 días sin agua. Esto fue frente al populoso Mercado de la Hollada. Caraqueños protestaron en la Avenida Universidad por sufrir más de una semana sin agua en sectores de la Candelaria y San Agustín, afirmando que se han visto en la necesidad de comprar cisternas, las cuales cuestan entre 50 y 200. Los manifestantes acusaron al ministro de Aguas de la administración de Maduro, Rodolfo Marco Torres, y al presidente de Hidrocapital, Harold C. Clemente, quienes en su opinión torturan a los habitantes de Caracas, dejándolos en total sequía como si fueran camellos. En Irán fue detenida la periodista Nilufar Hamedi, la primera en dar la noticia de la muerte de Yamini. Suben a 41 las víctimas que han muerto en las protestas que sacuden Irán desde hace 9 días, tras la joven que murió tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico. En tanto, el Papa Francisco pide a gobernantes iniciativas para acabar con la invasión rusa en Ucrania, porque no le pide a su amigo Putin, al que le hace carantoña, que se retire de Ucrania. Eso es lo que tiene que pedir. Lo que pasa es que entonces diálogo, hay que promover que el encuentro. Ya, señor Francisco, ya, de verdad, váyase. Como decían la señora que no hay quien viva, a Juan Cuesta, el presidente del condominio, señor Cuesta, váyase. Bueno, señor Papa, váyase. Dele el paso a otro. Cuba va a un referendo sobre el matrimonio igualitario y otros temas familiares, pero la votación implica mucho más. En realidad lo que ganó fue la abstención que marcó el referendo por el Código de las Familias en Cuba. Y en Cuba ya están, por lo menos llegaron a un referendo sobre el matrimonio igualitario. Aquí el chavismo, que se dice defensor de los derechos LGBT, no ha promovido nada ni que se le parezca a esto. Y para cerrar, Nacho cantó gratis sobre un camión en Margarita luego de que le suspendieran el concierto. El reconocido cantante venezolano, conocido artísticamente como Nacho, cantó sobre un camión luego de que le suspendieran su concierto gratuito en la isla de Margarita. La cancelación no limitó al cantautor y compositor venezolano de ofrecer un show en la entidad, por lo que sobre un camión y con la ayuda de otras personas cantó varios de sus exitosos temas. Creen que el mal me lo están haciendo a mí, pero se lo están haciendo al pueblo de Margarita, a ese pueblo que venía de todas partes a ver el concierto. Así es. 6:57 minutos, que este lunes 26 de septiembre sea lo que ustedes esperan de él. Muy atentos, por supuesto, a las noticias que pueda generar el clima y a las noticias que pueda generar también la frontera colombo-venezolana, que este día, ya les dije, sea todo lo que ustedes esperan de él. Y si Dios quiere, nos encontraremos mañana. Chao, tengan buen día. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.